La cajuela del carro estaba ligeramente entreabierta y entre las bolsas del mercado vi la mochila de cuero olvidada de mi hijo Diego, un pedazo de cuero café que capturó mi mirada como un imán. En ese momento preciso, un escalofrío recorrió mi espalda, un presentimiento tan violento que me hizo temblar. «Detén el carro inmediatamente», le grité a mi hermano Jorge, quien manejaba tranquilamente por la carretera estatal que nos llevaba de regreso a nuestro pueblo en Oaxaca. Jorge me miró alarmado, sus manos apretando con fuerza el volante. «¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Te sientes mal?» «Detente», repetí, mi voz sonando más histérica de lo que hubiera querido. A 72 años había aprendido a confiar en mi instinto, y en ese instante, cada fibra de mi ser me gritaba que algo andaba mal. Mi hermano pensaba que estaba exagerando. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que suspiró antes de comenzar a reducir la velocidad, pero decidió de todas formas estacionarse en el acotamiento, esa franja de grava que bordea el asfalto. Esa decisión nos salvó la vida, porque en esa mochila había algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Habíamos pasado 3 días en la ciudad de Oaxaca, Jorge y yo, 2 hermanos mayores, aprovechando el viaje para resolver asuntos bancarios, consultar médicos y disfrutar de esos pequeños lujos urbanos que no teníamos en nuestro pueblito oaxaqueño. El regreso siempre era más relajante que la ida. Jorge conducía con esa tranquilidad que los años de experiencia ofrecen, tarareando viejas canciones de José José y Juan Gabriel, mientras el sol de la tarde pintaba el paisaje de tonos dorados. Estábamos a aproximadamente 1 hora del pueblo cuando decidí acomodarme más cómodamente. Me estiré un poco, giré el cuello para aliviar la tensión, y fue entonces cuando mis ojos se posaron en el espacio entre los asientos traseros y la cajuela. La mochila, ese objeto que no debería estar ahí, olvidada entre nuestras cosas como una bomba de tiempo lista para explotar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Diego, mi único hijo, nos había visitado la noche anterior en el hotel. Había insistido en ayudarnos a organizar las compras en la cajuela. Recordaba su sonrisa, sus besos en mi mejilla, sus palabras atentas. «Papá, maneja con cuidado. Ya sabes que esta carretera puede ser peligrosa de noche». ¿Por qué esa frase me daba ahora escalofríos? «Jorge», dije, tratando de mantener una voz calmada, «hay una mochila ahí atrás. Creo que es la de Diego». Mi hermano echó un rápido vistazo por el retrovisor. «Ah, sí, se le habrá olvidado ayer. Se la damos cuando lleguemos. Necesito verla ahora». Jorge frunció el ceño, pero algo en mi tono le hizo entender que no era un capricho. Comenzó a buscar un lugar seguro para detenerse, pero yo no podía esperar. Desabroché mi cinturón de seguridad y me volteé, estirando el brazo para alcanzar la mochila. Mis dedos apenas rozaron el cuero café. Me estiré más, sintiendo la tensión en mi espalda. A 72 años, mi cuerpo ya no era tan flexible, pero la adrenalina me dio una fuerza extra. «Ricardo, por el amor de Dios, te vas a lastimar». Jorge aceleró ligeramente, buscando desesperadamente un lugar para estacionarse. Finalmente, mis dedos lograron agarrar una de las correas. La jalé hacia mí con un movimiento brusco. La mochila cayó sobre mis piernas en el momento exacto en que Jorge encontró un lugar seguro en el acotamiento y frenó. El carro se detuvo de golpe. Jorge se volteó hacia mí con una expresión que mezclaba preocupación y frustración. «¿Me vas a explicar qué está pasando?», no respondí. Mis ojos estaban fijos en la mochila, ahora posada sobre mis piernas. Era definitivamente la de Diego. Café con detalles dorados y las iniciales grabadas, D.A.M. Diego Antonio Martínez. Se la había regalado hace 2 años, pero algo estaba extraño. La mochila pesaba más de lo normal, demasiado pesada para contener solo los objetos habituales. Con las manos temblorosas, abrí el cierre principal. Adentro había objetos típicos, un pequeño espejo, un bálsamo labial, pañuelos, pero debajo de todo eso, envuelto en un pañuelo de seda, había un teléfono celular. No era el último iPhone que Diego siempre llevaba. Este era diferente. Un teléfono básico, barato, de esos que se compran sin necesidad de dar información personal. Un teléfono desechable. El aire pareció abandonar mis pulmones. Jorge se inclinó para ver mejor, su expresión pasando de la curiosidad a la confusión.
¿Qué es eso? ¿Por qué Diego tendría 2 teléfonos? Era exactamente la pregunta que me helaba la sangre. Tomé el aparato en mis manos. Estaba tibio, como si hubiera estado encendido recientemente. En el momento en que lo sostuve, vibró. Una notificación, luego otra y otra más. Alguien estaba enviando mensajes. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó, mostrando notificaciones de WhatsApp. El teléfono no tenía contraseña, ninguna protección. ¡Ricardo! La voz de Jorge sonaba tensa. Tal vez no deberíamos, pero ya había abierto la aplicación de mensajería. La última conversación era con un contacto simplemente registrado como Vi. Los mensajes eran recientes, muy recientes. Vi, pasaron el punto hace 15 minutos. Deberían estar cerca. Ya no escribas. Hace 12 minutos. Vi, confirmado. Todo saldrá como planeamos. Hace 10 minutos. Mi respiración se volvió irregular. Hice scroll en la conversación, leyendo los mensajes anteriores. Cada uno era peor que el anterior. Ve, el mecánico confirmó el trabajo en los frenos. Fallarán en la curva del kilómetro 40. Ayer, mi mano comenzó a temblar. La curva del kilómetro 48, la más peligrosa de toda la carretera estatal, con un barranco de un lado y enormes rocas del otro. D, ¿estás segura de querer hacer esto? Es mi padre. Hace 3 días. La respuesta de mi hijo llegó unos minutos después. D, no tenemos otra opción. Las deudas suman 5 millones de pesos. Si no pagamos, Valentina y yo estamos muertos. La herencia lo resuelve todo. Papá tiene propiedades por valor de más de 35 millones de pesos. Nadie sospechará de un accidente en esa carretera. Hace 3 días. El teléfono cayó de mis manos. Jorge lo recogió rápidamente y comenzó a leer, su rostro transformándose en una máscara de horror. Dios mío, murmuró, esto no puede ser real, pero yo sabía que era real. En ese terrible momento, todas las piezas encajaban, las visitas frecuentes de Diego estas últimas semanas, su insistencia en que le diera un poder notarial, sus preguntas sobre mi testamento, sobre las cuentas bancarias, su nerviosismo cuando dije que prefería esperar antes de firmar documentos. Sigue leyendo, le dije a Jorge con una voz que no reconocía como mía. Mi hermano deslizó su dedo por la pantalla. Había más mensajes, conversaciones que databan de hace 2 meses. Había fotos, fotografías de documentos que Diego había tomado en secreto, mi testamento, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades. Ricardo, debemos llamar a la policía. Jorge ya buscaba su propio teléfono. Esto es intento de asesinato. Todavía no. ¿Qué quieres decir con todavía no? Tu hijo está tratando de matarte. Tenía razón, pero algo en mí se resistía. Necesitaba pensar, necesitaba entender antes de actuar. Miré hacia adelante. Según el odómetro, estábamos en el kilómetro 35. La curva mortal estaba a solo 13 kilómetros. El silencio en el carro era ensordecedor. Jorge me miraba, esperando una explicación, esperando que dijera algo que tuviera sentido. Pero ¿cómo explicar que tu propio hijo ha planeado tu muerte con la frialdad de alguien que organiza unas vacaciones? Necesito pensar, murmuré, sosteniendo el teléfono desechable en mis manos como si se tratara de una serpiente venenosa. Necesito entender todo antes de hacer cualquier cosa. Pensar, la voz de Jorge subió una octava. Ricardo, no hay nada que pensar. Diego y esa maldita Valentina han planeado matarnos, han saboteado los frenos, en cualquier momento podríamos, lo sé, lo interrumpí, mi voz sonando extrañamente calmada. Pero si llamamos a la policía ahora, lo descubrirán, y si lo saben, encontrarán una manera de escapar o destruir la evidencia. Debemos ser más inteligentes que ellos. Mi hermano me miró como si me hubiera vuelto loco. Tal vez tenía razón. Quizás el shock de descubrir la traición de mi propio hijo había roto algo en mi cerebro, pero mientras sostenía ese teléfono, mientras releía esos mensajes fríos y calculadores, algo en mí se transformaba. El dolor estaba ahí, por supuesto, un dolor profundo y lacerante que me desgarraba el pecho, pero por encima de ese dolor, algo más comenzaba a crecer. Algo frío, algo filoso, la ira. No la ira explosiva que te hace gritar y romper cosas. No, esta era diferente. Era una ira helada, clara y precisa como un bisturí. Diego había planeado mi muerte. Mi único hijo,
el niño que había cargado en mis brazos, que había criado solo después de que su madre muriera de cáncer cuando él apenas tenía 10 años. Esa misma persona había decidido que yo valía más muerto que vivo. 5 millones de pesos de deuda, 35 millones de pesos en propiedades. Las matemáticas eran simples para él, aparentemente. Ricardo, por favor. Jorge tenía lágrimas en los ojos. No podemos continuar en este carro. Si los frenos, tienes razón, tomé una decisión rápida. Probemos los frenos ahora, mientras todavía estamos en un lugar seguro. Jorge asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Arrancó lentamente el carro, avanzando unos metros por el acotamiento vacío. Luego presionó el freno. El carro se detuvo normalmente. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. El vehículo respondió bien, deteniéndose bruscamente. «Parece funcionar», dijo Jorge, pero su voz no sonaba aliviada. Tal vez el plan era que fallaran progresivamente, como dice ese mensaje. Quizás todavía no hemos llegado al punto crítico. Diseñaron esto para que los frenos fallen exactamente en la curva más peligrosa. Estamos a 13 kilómetros antes. El mecanismo probablemente está programado para deteriorarse gradualmente. La precisión del plan era aterradora. No quería que el carro fallara en cualquier lugar. Quería asegurarse de que cuando los frenos dejaran de funcionar, estuviéramos exactamente en el peor lugar posible. Un lugar donde un accidente sería fatal. Un lugar donde nadie cuestionaría que dos señores mayores simplemente perdieron el control del vehículo. Miré nuevamente el teléfono. Había un mensaje que no había leído completamente antes. B. El mecánico dijo que es indetectable. Usó un líquido especial que corroe progresivamente el sistema. Cuando lleguen al punto crítico, no habrá forma de detener el carro. Y después del impacto, el fuego se encargará de eliminar toda evidencia. Hace una semana, el fuego. Por supuesto, habían pensado en todo. Escucha, Jorge. Me volteé hacia mi hermano, tomando sus manos. Estaban heladas, temblorosas. Vamos a actuar como si no hubiéramos encontrado nada. Vamos a actuar como si todo fuera normal. Normal. Jorge me miró con incredulidad. ¿Cómo vamos a llamar a Diego? Le diremos que encontramos su mochila. Vamos a observar su reacción. Ricardo, esto es peligroso. Si sospecha que hemos visto, no sospechará nada. Mi voz sonaba firme, determinada. Porque vamos a ser muy cuidadosos. Vamos a actuar exactamente como dos viejos que encontraron una mochila olvidada y quieren devolverla a su dueño. Jorge me estudió un largo momento. Podía ver cómo procesaba mis palabras, cómo su expresión pasaba del miedo a algo parecido a la comprensión. Mi hermano tenía 5 años menos que yo, pero no era tonto. Sabía lo que yo proponía. «¿Quieres tenderles una trampa?», dijo finalmente. «Quiero justicia», corregí. «Y quiero asegurarme de que cuando caigan, caigan tan duro que nunca se levanten». Tomé mi propio teléfono celular del bolsillo. Diego estaba en mis favoritos, con una foto sonriente de hace 2 años. Esa foto ahora parecía la máscara de un extraño. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Papá». La voz de Diego sonaba normal, cariñosa incluso. «¿Ya llegaste bien?» Todo salió bien en el camino. Cada palabra era una puñalada, porque sabía que detrás de esa voz dulce, mi hijo esperaba la noticia de mi muerte. «Hola, hijo», forcé mi voz a sonar calmada, paternal. «Todavía no hemos llegado. De hecho, nos detuvimos porque encontramos tu mochila en la cajuela. La olvidaste ayer cuando nos ayudaste con las compras». Hubo un breve silencio bastante revelador, un silencio que gritaba pánico. «Mi mochila». La voz de Diego había cambiado sutilmente, ya no sonaba tan relajada. «Oh, sí, ni siquiera me había dado cuenta». «No es importante, papá. Puedes traérmela cuando llegues». «Bueno, es que hay un teléfono adentro», dije monitoreando cada palabra, midiendo el impacto. «Tu iPhone. Pensé que podrías necesitarlo». Otra pausa, esta más larga. «No es mi iPhone, papá. Mi iPhone está justo aquí conmigo. Tal vez es un teléfono viejo que dejé ahí olvidado hace tiempo». Estaba mintiendo. Podía escuchar el nerviosismo mal contenido en su voz. Jorge también lo había notado, su mano apretando mi brazo. «Ah, quizás», respondí con un tono despreocupado. «Como sea, pasas mañana a recogerlo, ¿verdad?» Sí,
Mañana paso. Papá, ten cuidado en la carretera. Esa estatal es peligrosa, especialmente en esa curva grande. Maneja despacio. Sí, la curva grande, la del kilómetro 40. Mi propio hijo me advertía sobre el lugar exacto donde había planeado mi muerte. La ironía era tan oscura que casi me hacía reír. Tendremos cuidado, hijo. Te quiero. Yo también, papá. Colgué. Las últimas palabras flotaban en el aire del carro como un veneno invisible. Te quiero, repetí suavemente. ¿Cómo puede decir eso mientras espera mi muerte? Jorge no respondió. No había respuesta para esa pregunta. Inmediatamente después de colgar, el teléfono desechable comenzó a vibrar. Los mensajes de WhatsApp llegaban uno tras otro. Era Diego escribiéndole a V, quien obviamente era Valentina, su esposa. D. Encontraron la mochila. Hace 30 segundos. V. ¿Qué? ¿Cómo? Hace 20 segundos. V. La olvidé en el carro. Acaba de llamarme. Dice que encontraron un teléfono adentro. Hace 15 segundos. V. Revisó el teléfono. Hace 10 segundos. D. No sé. Sonaba normal. Pero ¿qué tal si vio los mensajes? Valentina, estamos jodidos. Hace 5 segundos. V. Cálmate. Si hubiera visto algo, no habría llamado actuando normal. Probablemente solo vio el teléfono y pensó que era tuyo. Los viejos como él ni siquiera saben cómo usar esos aparatos de todas formas. Los viejos como él... Jorge leyó ese mensaje por encima de mi hombro y dejó escapar un grito indignado, ahogado. Me quedé en silencio, pero algo en mí se endureció aún más. Valentina, la mujer que había entrado en mi familia hace 10 años, la mujer que había recibido como una hija, me llamaba viejo mientras planeaba mi asesinato. D. ¿Qué hacemos ahora, Valentina? B. Nos apegamos al plan. Si sospechara algo, habría dado la vuelta o llamado a la policía. El hecho de que continúe en la carretera significa que no sabe nada. En menos de 1 hora todo habrá terminado. En menos de 1 hora todo habría terminado. Miré el reloj del carro. Eran las 4:37 p.m. Estaría muerto. Jorge también. 2 víctimas de un trágico accidente automovilístico en una carretera estatal rural conocida por ser peligrosa. No vamos a llegar a esa curva, dije súbitamente. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué quieres decir? Jorge me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Vamos a fingir que hay un problema con el carro. Vamos a llamar a una grúa y pedir un remolque. Pero no vamos a casa, vamos directo a un taller mecánico. La comprensión iluminó el rostro de Jorge, para que pueda documentar lo que le hicieron al carro. Exactamente. Necesitamos evidencia física. Los mensajes son importantes, pero el reporte de un mecánico profesional es irrefutable. Jorge asintió lentamente, secándose las últimas lágrimas. Podía ver cómo él también se transformaba. El shock inicial cedía paso a algo más fuerte. Estábamos juntos en esta prueba, 2 hermanos contra el mundo, o más precisamente, contra mi propio hijo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta, deja un like y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Jorge arrancó el motor nuevamente, pero esta vez no avanzamos. En lugar de eso, giró el volante y comenzó a dar la vuelta, alejándonos de la dirección que seguíamos. Lejos del kilómetro 48, lejos de la muerte que mi hijo había planeado con tanto detalle. Hay un taller en el pueblo que pasamos hace media hora, dijo Jorge, su voz ahora firme y determinada. El dueño es Manuel. ¿Te acuerdas de él? Era compañero de clase de tu difunta esposa. Asentí, recordando vagamente a un hombre robusto de unos 60 años que siempre había sido amable conmigo las pocas veces que nuestros caminos se cruzaron. Confiable. Esa palabra ahora tenía un significado completamente diferente para mí. Había confiado en Diego toda mi vida, y mira dónde me había llevado esa confianza. El teléfono desechable vibró nuevamente. Más mensajes entre Diego y Valentina. Dio, ¿y si vamos a revisar el carro nosotros mismos para asegurarnos de que todo sigue en su lugar? Diego, no podemos arriesgarnos a que nos vean cerca de su casa o en la carretera. Ya hicimos nuestra parte visitándolo ayer. Cualquier movimiento extraño ahora levantaría sospechas si algo sale mal. Dio, tienes razón. Dios mío, estoy tan nervioso. No dejo de pensar. Dio, no pienses. A tiempo.
En 1 hora llamarán de la comandancia para informar del accidente. Actuaremos sorprendidos, devastados. Iremos al lugar, lloraremos, haremos todo lo que se espera de un familiar en duelo. D. ¿Y si sobreviven? La pregunta de mi hijo me heló la sangre. No había esperanza en esas palabras. No preguntaba con alivio. Preguntaba con miedo de que su plan pudiera fallar. B. No sobrevivirán. El mecánico fue muy claro. A la velocidad que llevará el carro y con el peso del vehículo, la caída será de al menos 45 metros. Nadie sobrevive a eso. Y si por milagro lo hacen, el fuego se encargará del resto. Cerré los ojos, sintiéndome nauseado. Jorge notó mi palidez y extendió la mano para tocar mi brazo. No leas más, Ricardo. Ya hemos visto suficiente. Pero necesitaba ver. Necesitaba entender la magnitud de la traición. Continué deslizando los mensajes, encontrando conversaciones de días anteriores. Había un mensaje de hace una semana que capturó mi atención. Hablé con el notario. En cuanto tengamos el certificado de defunción, podemos comenzar el proceso de herencia. Como soy hijo único y tengo poder notarial sobre algunas cuentas, el acceso a los fondos será casi inmediato, al menos a 7 millones de pesos. Perfecto. Con eso le pagamos a los prestamistas y nos queda suficiente para desaparecer un tiempo. Cuando volvamos, heredaremos el resto y nadie sospechará nada. ¿Crees que funcionará? Ya funcionó antes. Me quedé paralizado, mirando esa última línea. Ya funcionó antes. ¿Qué significaba eso? Ya lo había hecho antes. Valentina había matado a alguien más. Jorge, quien leía por encima de mi hombro, dejó escapar un grito ahogado. Ricardo, esta mujer es una asesina. Continué buscando, mis dedos temblando mientras deslizaba la pantalla. Encontré la conversación que lo explicaba todo. Era de hace 3 meses. Mi madre murió exactamente como planeo que muera la tuya. Accidente de carro. Nadie sospechó nada. Heredé todo. Así fue como tuve el dinero para nuestra boda. ¿Mataste a tu propia madre, Valentina? Hice lo que era necesario. Estaba vieja, enferma, iba a morir de todas formas en unos años. Solo aceleré lo inevitable y aseguré nuestro futuro. Ahora haremos lo mismo con Ricardo. Piénsalo, Diego, tu padre tiene ¿Cuántos años más crees que vivirá? 10. ¿Vale la pena esperar y arriesgarnos a perderlo todo por nuestras deudas? No sé, Valentina. Es mi padre. Es un obstáculo, nada más. El amor no paga deudas de 5 millones de pesos. El amor no evita que los prestamistas nos rompan las piernas. O peor, tu padre es nuestra única salida. Está bien, lo haremos. Está bien, lo haremos. 2 palabras que sellaban mi sentencia de muerte. Mi hijo había elegido entre su padre y el dinero. Había elegido el dinero. Entre mi vida y su vida cómoda, había elegido la suya. El carro se detuvo bruscamente y me di cuenta de que habíamos llegado al taller. Era un edificio modesto con un gran portón abierto, donde se podían ver varios vehículos en diferentes estados de reparación. Un letrero pintado a mano decía: Taller Manuel, reparaciones de confianza desde 1985. Un hombre con overol manchado de grasa salió al escuchar el motor. Era Manuel, más canoso de lo que recordaba, pero con la misma expresión benévola en su rostro. Jorge, Ricardo. Su sonrisa se desvaneció cuando vio nuestras caras. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Jorge salió del carro primero, acercándose a él. Yo salí más lentamente, todavía sosteniendo el teléfono desechable, calculando qué decir, cómo explicar sin revelar demasiado por ahora. Manuel, necesitamos tu ayuda, dije, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. Necesitamos que revises los frenos de este carro inmediatamente y que documentes todo lo que encuentres. El mecánico frunció el ceño, mirando el vehículo. ¿Problemas de frenos? ¿Sintieron algo extraño al manejar? No exactamente, intervino Jorge, pero tenemos razones para creer que alguien pudo haber saboteado el sistema de frenado. Manuel nos miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No era una petición común. La gente no venía a un taller pidiendo documentar un sabotaje. Esto es muy serio, dijo lentamente. Si alguien alteró los frenos de un vehículo, estamos hablando de intento de homicidio.
Deberían llamar a la policía. Lo haremos, le aseguré. Pero primero necesitamos evidencia sólida. ¿Puedes ayudarnos? Manuel me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Por supuesto, déjenme unos minutos. Voy a poner el carro en el elevador y revisar todo. Si algo no es normal, lo encontraré. Mientras se preparaba, Jorge y yo nos sentamos en una pequeña área de espera con sillas de plástico y revistas viejas. El olor a aceite de motor y gasolina llenaba el aire. Normalmente eso me habría molestado, pero ahora apenas lo notaba. Mi mente estaba en otra parte, procesando todo lo que había descubierto. Diego no solo había planeado mi muerte, sino que había casado con una mujer que había matado a su propia madre. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo había estado tan ciego? Recordaba la boda hace 10 años. Diego radiante en el altar, Valentina hermosa y encantadora, contándome entre lágrimas que su madre había muerto en un accidente de carro poco antes de que se conocieran. Había llorado al contarme esa historia. Lágrimas de cocodrilo, lo sabía ahora. Lágrimas de cocodrilo, mientras probablemente celebraba internamente su crimen perfecto. Y yo le había creído. Había abierto mi casa, mi familia, mi corazón a ella. El teléfono desechable vibró nuevamente. Esta vez era una llamada. El nombre en la pantalla decía Vi. Valentina estaba llamando. Miré a Jorge, quien sacudía violentamente la cabeza. No deberíamos contestar, pero una parte de mí quería escuchar su voz. Quería confirmar que el monstruo de los mensajes era real. Dejé que sonara hasta que la llamada pasara a buzón de voz. Unos segundos después llegó un mensaje de voz. Con las manos temblorosas, presioné reproducir. Diego, contesta este teléfono. Tu padre me llamó. Necesito saber si revisó este celular. Si vio los mensajes, todo se va al carajo. Llámame en cuanto escuches esto. Guardé el teléfono en mi bolsillo justo cuando Manuel entraba a la sala de espera. Su expresión era grave, y en sus manos llevaba un recipiente con un líquido oscuro. Señores, dijo, su voz cargada de gravedad, necesitan ver esto. Nos condujo al taller donde el carro estaba elevado. Señaló hacia el sistema de frenado, específicamente hacia las mangueras que transportaban el líquido. Miren aquí. Alguien inyectó un compuesto corrosivo en el líquido de frenos. Esto es algo que solo he visto una vez antes en un caso de fraude de seguro. Este químico degrada progresivamente las líneas internas. Los frenos funcionan normalmente al principio, pero después de cierta distancia o cierto uso, las mangueras se debilitan hasta que se rompen completamente. ¿A qué distancia habríamos llegado antes de que fallaran? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Manuel hizo algunos cálculos mentales, mirando el odómetro del carro. Con la cantidad de químicos que usaron y considerando el peso del vehículo, diría que entre 10 y 15 kilómetros más. Después de eso, los frenos habrían dejado de funcionar completamente sin ninguna advertencia. 10 a 15 kilómetros. Habríamos llegado exactamente al kilómetro 48, la curva mortal. El plan era perfecto, diabólicamente perfecto. ¿Puedes documentar todo esto? Jorge había sacado su teléfono y estaba tomando fotos. Necesitamos evidencia. Ya lo estoy haciendo. Manuel había traído una cámara y estaba fotografiando cada ángulo del sistema de frenado. También voy a tomar muestras del líquido contaminado para análisis. Esta es evidencia de un crimen. Señores, deben llamar a la policía ahora. Tenía razón, ya teníamos suficiente. Los mensajes en el teléfono, el carro saboteado, la documentación del mecánico. Era hora de hacer la llamada. Pero antes de que pudiera sacar mi teléfono, el de Diego vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje diferente, de un número no registrado en los contactos, número desconocido. El pago está listo, 15,000 pesos como acordamos. Transferiré en cuanto confirmes el servicio. El mecánico corrupto, el hombre que había aceptado dinero para convertirse en cómplice de un asesinato. Y de repente tuve una idea. No vamos a llamar a la policía todavía, dije, sorprendiendo tanto a Jorge como a Manuel. Mi hermano me miró como si hubiera perdido la cabeza. Ricardo, ya tenemos todo. Los mensajes, el carro saboteado, la evidencia física. ¿Qué más necesitas? Necesito que Diego y Valentina crean que su plan funcionó. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió.
Necesito que piensen que ganaron, que estoy muerto. Solo entonces bajarán completamente la guardia. Manuel se rascó la cabeza, confundido. No entiendo por qué harían eso. Me senté en una silla cercana, organizando mis pensamientos. La ira fría que había sentido antes se transformaba en algo más calculado, más peligroso. Porque si llamamos a la policía ahora, conseguirán un buen abogado. Dirán que los mensajes son falsos, que alguien más tuvo acceso a ese teléfono. Valentina es inteligente, ya lo hizo antes. Encontrará una manera de sembrar duda razonable. Jorge se sentó a mi lado, tomando mi mano. ¿En qué estás pensando, hermano? Pienso que necesitamos más que evidencia. Necesitamos una confesión, necesitamos que se delaten ellos mismos, y que digan en voz alta lo que hicieron, pensando que nadie está escuchando. Es arriesgado, advirtió Manuel, y tal vez ilegal. Lo sé. Miré el teléfono desechable sobre mis piernas. Pero Diego me enseñó algo hoy. Me enseñó que a veces, para sobrevivir, tienes que ser tan despiadado como tu enemigo. El plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, sí, pero era la única manera de asegurarme de que Diego y Valentina pagaran por todo. No solo por intentar matarme, sino por el asesinato de la madre de Valentina, por todas las mentiras, toda la manipulación. Voy a regresar a casa, anuncié, pero no en este carro. Manuel, ¿tienes un vehículo que pudieras prestarnos? El mecánico asintió pensativamente. Tengo una camioneta vieja. No es de lujo, pero funciona bien. Perfecto. Jorge y yo regresaremos en esa camioneta. Este carro se quedará aquí como evidencia. Necesito que lo guardes en un lugar seguro y que no le digas a nadie que estuvimos aquí. ¿Y qué le dirás a Diego cuando llegues? Jorge todavía parecía escéptico. Le diré que tuvimos problemas mecánicos en el camino y que un buen samaritano nos ayudó. Le devolveré su mochila, su teléfono. Actuaré como el padre confiado y atento que él espera. Y mientras tanto prepararé mi propio plan. Manuel nos prestó su camioneta, una vieja Nissan pero confiable. Antes de partir, me aseguré de que entendiera la importancia de mantener el carro escondido y no hablar de nuestra visita con nadie. Le expliqué lo suficiente para que comprendiera la gravedad de la situación, pero no todos los detalles. Mientras menos gente supiera, mejor. El viaje de regreso fue tenso. Jorge conducía la camioneta mientras yo miraba por la ventana, viendo el paisaje familiar pasar con nuevos ojos. Todo se veía diferente ahora. El mundo era más oscuro, más peligroso. Ya no podía confiar en mi propio hijo. ¿Realmente crees que podemos hacer esto? Jorge rompió el silencio después de 20 minutos en la carretera. Tenemos que hacerlo. No solo por nosotros, sino por la madre de Valentina también. Ella merece justicia, aunque ya no esté aquí para verlo. Mi hermano asintió, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Tenía miedo. Yo también, pero el miedo ya no me paralizaba, me daba fuerza. Cuando llegamos a mi casa, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos. La casa se veía pacífica, tranquila. Nadie imaginaría que su dueño acababa de descubrir que su hijo planeaba matarlo. Entramos por la puerta principal. Todo estaba exactamente como lo había dejado 3 días antes, las plantas que necesitaban agua, el correo acumulándose en la mesa de entrada, la normalidad absoluta de una vida que ya no existía. Voy a darme una ducha, anuncié, dejando mi equipaje en el pasillo. Necesito pensar, Jorge asintió, entendiendo que necesitaba un momento a solas. Mientras el agua caliente caía sobre mí, me permití finalmente llorar. Había mantenido la compostura todo este tiempo, pero ahora, en la privacidad de mi baño, me permití sentir el dolor completo de la traición. Diego, mi bebé, el niño que había mecido para dormir, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había defendido contra el mundo, ese mismo niño ahora deseaba mi muerte. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué hice mal como padre? Pero luego recordé los mensajes, la frialdad con la que Diego había aceptado el plan de Valentina, la facilidad con la que había elegido el dinero sobre mi vida, y me di cuenta de que tal vez no era mi culpa. Tal vez algunas personas simplemente nacen con algo roto por dentro. O tal vez Valentina lo había envenenado lentamente durante sus 10 años de matrimonio. Salí de la ducha sintiéndome más fuerte, más determinado.
Me puse ropa cómoda y bajé a la cocina donde Jorge preparaba té. Diego llamó, dijo mi hermano sin mirarme. Preguntó si llegamos bien. Le dije que sí, que tuvimos un pequeño problema con el carro, pero que un señor amable nos ayudó. Parecía aliviado. Aliviado porque el plan había fallado, o tal vez aliviado porque todavía no había descubierto la verdad. Bien, ahora necesito hacer una llamada. Tomé mi teléfono personal, no el celular desechable de Diego. Busqué un nombre en mis contactos. Catalina Morales, mi abogada y amiga desde hace 30 años. Catalina contestó al segundo timbre. Ricardo, qué sorpresa, ¿cómo estuvo tu viaje a la ciudad? Catalina, necesito verte mañana por la mañana. Es urgente y extremadamente confidencial. Hubo una pausa. Catalina me conocía lo suficientemente bien como para detectar la seriedad en mi voz. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No puedo hablar por teléfono, pero necesito tu ayuda con algo legal, algo que podría cambiar mi testamento y varios otros documentos importantes. Estaré en mi oficina a las 9 de la mañana. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias, Catalina. Colgué y miré a Jorge. Mañana comenzaremos a construir nuestra trampa. Pero esta noche voy a visitar a mi hijo. ¿Qué? Jorge casi dejó caer su taza de té. Ricardo, es peligroso. Si sospecha, no sospechará nada, porque voy a darle exactamente lo que espera. Un padre amoroso y completamente ignorante. ¿Te está gustando la historia? Suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte el siguiente capítulo. Deja tu like y cuéntanos qué harías tú en esta situación. Tomé la mochila de Diego que había guardado cuidadosamente, iba a devolvérsela personalmente y observaría cada detalle de su reacción. El trayecto hasta la casa de Diego tomó 15 minutos. Vivía en una colonia agradable de clase media, en una casa de 2 pisos que había ayudado a pagar hace 5 años. Ahora ese pensamiento me revolvía el estómago. Había invertido tanto en su felicidad y así era como me lo agradecía. El carro de Valentina estaba en la entrada. Perfecto, quería verlos a ambos. Toqué el timbre, sosteniendo la mochila con mano firme. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió, revelando a Diego. Se veía tenso, con profundas ojeras bajo los ojos. Había estado llorando. «Papá», su voz temblaba. «¿Qué haces aquí?» «Vine a devolverte tu mochila, hijo». Extendí el objeto con una sonrisa paternal. «No quería que te preocuparas por esto». Diego tomó la mochila con mano temblorosa. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando el teléfono desechable. Lo encontró exactamente donde yo lo había dejado, envuelto en el pañuelo de seda. «Gracias, papá. No tenías que molestarte en venir hasta acá. No es molestia. Además, quería asegurarme de que estuvieras bien. Sonabas un poco extraño por teléfono». «¿Extraño?» Diego rió nerviosamente. «No, para nada. Solo ocupado con algunas cosas». Valentina apareció detrás de él, su expresión cuidadosamente neutral. «Ricardo, qué sorpresa. Pasa, por favor». Entré a la casa que conocía bien. Todo parecía normal. Fotografías familiares en las paredes, muebles cómodos, la apariencia perfecta de un hogar feliz. Pero ahora conocía la verdad que se escondía detrás de esa fachada. «¿Quieres algo de tomar, papá?» Diego guardaba la mochila en un armario cercano, su cuerpo bloqueando mi vista, probablemente revisando discretamente el teléfono. «No, gracias. Solo quería dejar esto y regresar a casa. Ha sido un día largo». «¿Cómo estuvo el viaje?» Valentina se había sentado en el sofá, su postura relajada pero sus ojos alerta. Diego mencionó que tuvieron problemas con el carro. «Ah, eso». Agité mi mano con despreocupación. Un ruido extraño en el motor, nada más. Todavía no he tenido tiempo de llevarlo al mecánico. Vi el intercambio de miradas entre Diego y Valentina. Una comunicación silenciosa. Se preguntaban por qué el plan había fallado. ¿Por qué yo estaba ahí vivo en lugar de estar muerto en el fondo de un barranco? «Qué bueno que están los dos sanos y salvos», dijo Diego, regresando después de guardar la mochila. «Esa carretera puede ser bastante peligrosa». «En efecto», asentí, mirándolo directamente a los ojos. «Especialmente en esa gran curva del kilómetro 48, ¿verdad?» Diego palideció ligeramente. «Sí, esa curva es particularmente mala». Me levanté, alisando mi pantalón. «Bueno,
Los voy a dejar descansar. Solo quería asegurarme de devolverte tu mochila, hijo. Diego me acompañó hasta la puerta. Antes de irme lo abracé. Sentí cómo se tensaba en mis brazos, incómodo. Me pregunté si alguna vez había sentido un amor verdadero por mí o si siempre había sido solo un acto. Te quiero, Diego. Yo también, papá. Mentira. Todo era una mentira. Regresé a casa con el corazón pesado pero la mente clara. El juego había comenzado. Diego y Valentina pensaban que habían escapado por poco. Pensaban que su secreto estaba a salvo. No tenían idea de la tormenta que estaba por desatarse sobre ellos. A las 9 en punto de la mañana siguiente, estaba sentado frente al escritorio de Catalina Morales. Mi abogada me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras le explicaba todo. Los mensajes en el teléfono desechable, el carro saboteado, el plan de Diego y Valentina para matarme. Catalina escuchó en silencio, su expresión profesional ocultando la emoción que seguramente sentía. Cuando terminé, se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Ricardo, no tengo palabras. Diego es tu único hijo. Nunca habría imaginado que sería capaz de algo así. Yo tampoco. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Por eso necesito tu ayuda. Necesito proteger mis bienes y al mismo tiempo tender una trampa que los obligue a confesar. Catalina se inclinó hacia adelante, los dedos entrelazados sobre el escritorio. Dime exactamente qué tienes en mente. Durante la hora siguiente, desarrollamos un plan meticuloso. Primero, Catalina redactaría un nuevo testamento que eliminaría completamente a Diego como heredero. Todo iría a una fundación benéfica que crearíamos específicamente para este propósito. Segundo, revocaríamos cualquier poder notarial que Diego pudiera tener sobre mis cuentas o propiedades. Pero no registraremos estos cambios inmediatamente, expliqué. Los fecharemos de hoy, pero los guardaremos en tu caja fuerte. Si algo me pasa, entran automáticamente en vigor. Es inteligente, admitió Catalina, pero hay algo más que debes hacer. Debes transferir tus activos líquidos a nuevas cuentas que Diego no conozca. Si tiene acceso a tu información bancaria, como mencionas, podría intentar vaciar esas cuentas antes de que podamos actuar. Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, con la ayuda de Catalina, abrí nuevas cuentas bancarias y transferí mis ahorros. Eran 2 millones de pesos en total, acumulados durante una vida de trabajo y sacrificio. Dinero que Diego había dado por sentado que sería suyo. Ahora viene la parte delicada, dijo Catalina, imprimiendo los documentos para que los firmara. Dijiste que querías que confesaran. ¿Cómo planeas lograr eso? Diego piensa que soy un viejo tonto que no sabe usar la tecnología. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. Voy a usar esa creencia en su contra. Los voy a invitar a cenar a mi casa y voy a grabar toda la conversación. Catalina frunció el ceño. Las grabaciones sin consentimiento pueden no ser admisibles en el tribunal, según las circunstancias. Entonces asegurémonos de que las circunstancias sean las correctas. Además, no necesito que sea admisible en el tribunal, solo necesito que exista. Una vez que tenga la confesión grabada, podré usarla como palanca para obtener una confesión formal. Mi abogada me estudió durante un largo momento. Te has vuelto muy calculador, Ricardo. Diego me enseñó bien. Mi voz sonaba amarga. Me enseñó que en este mundo o eres el depredador o eres la presa. Antes de salir de la oficina de Catalina, hice una última petición. Necesito que investigues sobre Valentina Méndez, específicamente. Necesito información sobre la muerte de su madre. Dijiste que tienes contactos en la comandancia. Usa esos contactos. Catalina anotó el nombre. ¿Realmente crees que mató a su madre? Estoy seguro. Y si puedo probarlo, no solo caerá por intentar matarme, caerá por 2 asesinatos. Salí de la oficina sintiéndome más en control de la situación. Las piezas se estaban poniendo en su lugar. Diego y Valentina todavía pensaban que tenían el control, pero yo estaba cortando su acceso a todo lo que deseaban. Cuando llegué a casa, encontré a Jorge en la cocina preparando el almuerzo. Se veía cansado, con ojeras que revelaban que había dormido poco. ¿Cómo te fue con Catalina?, preguntó sirviendo café. Bien, muy bien. Todos mis bienes están protegidos ahora. Diego no podrá tocar nada, incluso si algo me pasa. Jorge asintió, pero no parecía aliviado.
Ricardo, estuve pensando toda la noche. ¿Estás seguro de querer llegar hasta el final? Todavía podemos ir a la comandancia con lo que tenemos. Me senté frente a él, tomando su mano. Diego y Valentina son inteligentes. Conseguirán buenos abogados. Dirán que alguien más puso ese teléfono, que los mensajes son falsos. Valentina ya escapó impune de un asesinato antes. No puedo arriesgarme a que escape de nuevo, pero el carro, el mecánico lo documentó todo, y dirán que fue un enemigo, alguien que quería perjudicarlos. Sembrarán duda razonable, pero si tengo una confesión grabada, ellos admitiendo su crimen con su propia voz. Dejé la frase incompleta. Jorge suspiró profundamente. ¿Cuándo vas a organizar la cena? Este fin de semana. Les diré que quiero celebrar que llegamos sanos y salvos del viaje. Será irónico, ¿no crees? Mi hermano no sonrió ante mi intento de humor negro. Podría ser peligroso si sospecha algo. No sospecharán nada porque seguiré siendo el padre confiado y atento. El viejo tonto que no sabe nada. El resto de la semana pasó en una especie de normalidad surrealista. Diego me llamó 2 veces, preguntando cómo estaba, si había llevado el carro al taller después del problema mecánico. Cada conversación era una obra de teatro donde ambos jugábamos roles. Él, el hijo preocupado. Yo, el padre agradecido por la atención. Mientras tanto, Catalina trabajaba en segundo plano. Me llamó el miércoles con noticias. Ricardo, encontré algo sobre la madre de Valentina. Murió hace 11 años en un accidente de carro. El reporte oficial indica que perdió el control en una curva, pero había un investigador que pensaba que algo no cuadraba. Los frenos del carro estaban completamente destruidos, demasiado destruidos para un simple accidente. ¿Investigaron más? No. Valentina heredó rápidamente, vendió las propiedades de su madre y se mudó a otra ciudad. Esta ciudad, de hecho. Un año después conoció a Diego. Todo encajaba. Valentina había perfeccionado su método con su propia madre y ahora lo repetía conmigo. El viernes por la noche, llamé a Diego. «Hola, hijo. Me gustaría invitarte a ti y a Valentina a cenar mañana. Quiero cocinar tu platillo favorito, ese que tanto te gustaba de niño». Hubo una breve pausa. «Mañana, déjame verificar con Valentina». Escuché voces murmurando en el fondo. «Sí, papá, estaremos ahí». «¿A qué hora?» «A las 7 de la noche». «Y Diego, trae apetito. Será una velada especial». No tenía idea de cuán especial sería. Para él, sería la noche en que todo se derrumbaría. La noche en que descubriría que su padre no era tan tonto como pensaba. La noche en que la presa se convertiría en el cazador. El sábado pasó en una especie de calma tensa. Jorge y yo pasamos el día preparando la casa para la cena. Cociné el platillo favorito de Diego, ese mole oaxaqueño con pollo que adoraba desde la infancia. Cada vez que lo había preparado antes, lo había hecho con amor. Hoy lo hacía con un propósito completamente diferente. Mientras la carne se cocinaba lentamente, preparé el otro elemento crucial de la velada. Catalina me había conseguido un pequeño dispositivo de grabación, discreto y eficiente. Lo coloqué estratégicamente debajo de la mesa del comedor, escondido entre los adornos decorativos. También activé la grabadora en mi teléfono, que dejaría descuidadamente sobre la mesa. ¿Estás seguro de esto?, Jorge me preguntó por enésima vez ese día. Estaba nervioso, retorciendo un trapo entre sus manos. Completamente seguro. Probé el mole, ajustando la sal. Esta noche Diego y Valentina mostrarán su verdadero rostro. Solo necesito empujarlos en la dirección correcta. A las 7 en punto, escuché el carro de Valentina estacionarse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión serena. Jorge se posicionó en la cocina, listo para servir cuando fuera necesario. Abrí la puerta con una gran sonrisa. Diego se veía bien como siempre, con un suéter elegante y cabello perfectamente peinado. Valentina a su lado estaba vestida de manera casual pero refinada, la imagen perfecta de una pareja exitosa. Mis queridos, pasen, pasen. Los abracé a ambos, sintiendo la tensión en sus cuerpos. Diego besó mi mejilla, sus labios fríos contra mi piel. «Huele delicioso, papá», dijo al entrar a la casa. «Es tu mole especial. Sé cuánto te gusta». Valentina me entregó una botella de vino. «Para acompañar la cena, Ricardo». Tomé la botella, notando la etiqueta costosa, probablemente comprada con el dinero que pensaba heredar pronto.
Nos sentamos en la sala mientras Jorge servía los aperitivos. La conversación fue superficial al principio. El clima, las noticias, comentarios triviales sobre nada importante, pero podía sentir la tensión bajo la superficie. Diego me observaba muy atentamente, como buscando señales de que algo andaba mal. «¿Cómo va el carro, papá?», preguntó finalmente Valentina. Su tono era despreocupado, pero sus ojos alertas. Diego mencionó que tuvieron problemas en la carretera. «Ah, eso», agité mi mano con desenvoltura. Un ruido extraño, nada más. Todavía no he tenido tiempo de llevarlo al mecánico. Vi el intercambio de miradas entre ellos, confusión, preocupación. Se preguntaban por qué el carro no había fallado como estaba planeado. «Deberías hacerlo revisar pronto», insistió Diego. «Los carros viejos pueden ser impredecibles». «Tienes razón, hijo, lo haré la próxima semana». Jorge anunció que la cena estaba lista. Nos movimos hacia el comedor donde había puesto la mesa con mi mejor porcelana. Mi teléfono descansaba inocentemente cerca de mi plato, su grabadora activada. El dispositivo debajo de la mesa esperaba silenciosamente. Mientras servía el mole, decidí comenzar a sembrar las semillas de mi plan. «Saben, he estado pensando mucho esta semana sobre el futuro», dije con desenvoltura. «A los 72 años, uno no puede evitar pensar en estas cosas». Diego se tensó inmediatamente. «Papá, no hables así. Todavía tienes muchos años por delante». «Quizás, quizás no». Tomé un sorbo de vino. Como sea, esta semana fui a ver a Catalina. Hicimos algunos ajustes a mis documentos legales. El silencio que siguió fue palpable. Valentina dejó de comer, su tenedor suspendido en el aire. Diego me miraba con ojos muy abiertos. ¿Qué tipo de ajustes? La voz de Diego sonaba forzadamente despreocupada. «Oh, nada dramático, solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Las propiedades, las cuentas bancarias, el testamento». Sonreí suavemente. «Nunca se sabe cuándo se necesitarán estas cosas, ¿verdad? ¿Cambiaste tu testamento?» Valentina se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su papel de nuera desinteresada. «Hice algunas modificaciones, sí. Catalina me aconsejó sobre ciertas protecciones legales». Miré directamente a Diego, especialmente considerando que te has mostrado tan interesado en mis finanzas últimamente. Diego palideció. «¿Qué quieres decir con eso?» «Bueno, todas tus preguntas sobre las escrituras de propiedades, los poderes notariales, los estados de cuenta bancarios». Mantuve mi tono ligero, casi juguetón. «Un padre nota estas cosas. La tensión está en su punto máximo. ¿Qué pasará cuando Ricardo confronte a Diego y Valentina?» Suscríbete a los consejos del abuelo para no perderte el próximo capítulo. El ambiente en la mesa cambió radicalmente. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Jorge, desde su posición en la cocina, me miraba con preocupación. «Solo me preocupo por ti, papá», dijo Diego defensivamente. «Quiero asegurarme de que estés protegido». «¿Protegido de qué exactamente?» Dejé la pregunta flotar en el aire. «¿O protegido de quién?» Valentina intervino, su voz controlada pero tensa. «Ricardo, creo que estás malinterpretando las intenciones de Diego. Solo quiere lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repetí, dejando mi tenedor sobre el plato. «Dime, Valentina, ¿lo mejor para mí incluye un viaje en carro con frenos saboteados?» El silencio que siguió fue absoluto. Diego había dejado de respirar. Valentina estaba completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Diego finalmente encontró su voz, pero sonaba aguda, histérica. «Digo que lo sé todo». Me recliné en mi silla, observándolos calmadamente. «Sé del teléfono desechable, sé de los mensajes entre tú y Valentina, sé del plan para matarme en la curva del kilómetro 48. Diego se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con estruendo. «Esto es ridículo. ¿De qué estás hablando?» «Siéntate, Diego». Mi voz era fría como el hielo. «Y deja de actuar. Encontré tu mochila en el carro. Encontré el teléfono. Leí cada mensaje, cada plan detallado de cómo matarme para recibir la herencia». Valentina también se había levantado, su rostro rojo de ira. «Esto es una locura. No sé de qué teléfono hablas.
Alguien te está mintiendo, manipulándote contra tu propio hijo. En serio, saqué el teléfono desechable de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Entonces este no es tuyo, Diego. Y estos mensajes sobre los 5 millones de pesos de deuda, sobre contratar a un mecánico para sabotear los frenos de mi carro. Diego miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Sus labios temblaban, buscando palabras que no llegaban. Tú, comenzó Valentina, acercándose de manera amenazante. No tienes derecho a revisar cosas privadas. Tengo todo el derecho cuando esas cosas privadas incluyen planes para matarme. Me levanté, enfrentándola. A pesar de mis 72 años, no iba a dejarme intimidar. Y no solo a mí, ¿verdad, Valentina? También mataste a tu madre. El rostro de Valentina se transformó completamente. La máscara de la nuera encantadora desapareció, revelando algo oscuro y peligroso debajo. No tienes ninguna prueba, escupió las palabras. Ese teléfono podría ser de cualquiera, los mensajes podrían ser falsos, pero no lo son. Mi voz se mantuvo firme. Y tengo más que el teléfono, tengo el carro. Lo llevé a un mecánico de confianza. Documentó todo, el químico corrosivo en el sistema de frenos, el plan exacto para que fallen en el kilómetro 48. Diego comenzó a llorar, grandes sollozos sacudiendo su cuerpo. Papá, por favor, tienes que entender, estábamos desesperados, los prestamistas iban a matarnos si no pagábamos, no teníamos opción. La ira finalmente transparentó en mi voz, su única opción era matar a su propio padre. ¿Sabes cuántas veces te he ayudado cuando tenías problemas de dinero? ¿Cuántas veces pagué tus deudas, tus caprichos, y así es como me lo agradeces? Tú no entiendes, gritó Diego. Esta vez era diferente, era demasiado dinero. Y tú tienes tanto, papá. 35 millones en propiedades. ¿Por qué debemos esperar a que mueras naturalmente? Ahí estaba, la confesión que necesitaba, perfectamente grabada en 2 dispositivos diferentes. Las palabras de Diego flotaban en el aire como veneno. Jorge había salido de la cocina, observando la escena con horror. Valentina se había dado cuenta, demasiado tarde, de lo que Diego acababa de admitir. «Cállate», le gritó a Diego, agarrándolo del brazo. «No digas nada más», pero el daño estaba hecho. Diego se derrumbó en la silla, llorando de manera incontrolable. Toda la fachada del hijo preocupado se había desmoronado, revelando la codicia y la desesperación que se escondían debajo. Demasiado tarde para el silencio, dije, mi voz cargada de una calma que no sentía. Ya han confesado, y cada palabra ha sido grabada. Valentina se volteó hacia mí, los ojos entrecerrados. Grabado, señalé hacia mi teléfono sobre la mesa. Tecnología moderna, Valentina. Incluso nosotros los viejos sabemos cómo usarla cuando es necesario. Su rostro se retorció en una mueca de furia. En 2 pasos rápidos, alcanzó el teléfono y lo estrelló contra el piso. La pantalla se rompió, fragmentos de vidrio esparcidos por todas partes. «Ahí está tu grabación», gruñó. Sonreí. Era exactamente la reacción que había anticipado. Ese era solo uno, hay otro dispositivo en esta habitación. Y copias en la nube y en la oficina de mi abogada. Destruir un teléfono no borra la verdad. Valentina se quedó paralizada, procesando mis palabras. Diego levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «Papá, por favor, podemos resolver esto. No tiene que llegar a las autoridades. ¿Resolver esto?», repetí con incredulidad. «¿Cómo propones exactamente resolver un intento de asesinato? ¿Con disculpas? ¿Con promesas vacías? «Con dinero», intervino Valentina, su mente calculadora ya buscando una salida. «Pagamos los 5 millones de pesos que debemos, más intereses. Solo no vayas a la comandancia». «¿Con qué dinero?», pregunté fríamente. «Con el dinero que pensaban heredar después de matarme. Lamento decepcionarlos, pero ya transferí todos mis activos líquidos a nuevas cuentas que ustedes no conocen y nunca conocerán». Diego dejó escapar un grito ahogado. «¿Qué? No puedes. Es mi herencia». «Era tu herencia», corregí. «Antes de que decidieras que la preferías ahora, conmigo muerto. Ahora no tendrás nada, ni un centavo. Lo donaré todo antes de dejarte algo». «No puedes hacer eso». Diego se levantó nuevamente, su tristeza transformándose en ira. «Soy tu hijo, tu único hijo. Ese dinero me pertenece por derecho.
No tienes ningún derecho sobre mi dinero mientras yo esté vivo. Y gracias al descubrimiento de tu plan, voy a estar vivo por muchos años más. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Diego? Que si hubieras venido a hablar conmigo, si me hubieras contado sobre tus deudas, tus problemas, te habría ayudado como siempre lo hice. No habrías dado 5 millones de pesos, murmuró. Quizás no la suma total de golpe, pero habríamos encontrado una solución. Habríamos hablado con los prestamistas, establecido un plan de pago. Habríamos resuelto esto juntos, en familia. Mi voz vaciló ligeramente. Pero en lugar de eso, elegiste matarme. Valentina comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Es tu culpa, le escupió a Diego. Te dije que verificaras la mochila antes de salir del hotel. Te dije que te aseguraras de no dejar nada comprometedor. ¿Ahora me echas la culpa a mí?, gritó Diego en respuesta. Tú fuiste quien propuso todo esto. Tú dijiste que era la única forma, porque tú no dejabas de llorar por las deudas, porque querías mantener ese estilo de vida que no podemos pagar. Los observé discutir, culpándose el uno al otro, revelando las grietas en su relación. Jorge se acercó a mí, tomando mi mano en un gesto de apoyo silencioso. Suficiente, dije finalmente, mi voz cortando su discusión. Sus problemas matrimoniales no me interesan. Lo que me interesa es la justicia. Para mí y para la madre de Valentina. Valentina se detuvo. ¿Qué dijiste? Tu madre, a quien también mataste hace 11 años usando exactamente el mismo método. Frenos saboteados. Curva peligrosa. Muerte oportuna. Tomé una carpeta que había preparado con Catalina. Tengo el reporte del accidente. Tengo las notas del investigador que sospechaba pero nunca pudo probar nada. Y ahora tengo el patrón. 2 personas mayores, 2 accidentes idénticos, 2 herencias rápidas. El rostro de Valentina perdió todo color. Diego la miraba con horror creciente. Valentina, ¿es verdad? ¿Mataste a tu madre? Él te lo dijo, respondí por ella. Está en los mensajes del teléfono. Dijo que lo había hecho antes, que funcionó perfectamente. Y tú lo aceptaste de todos modos. Sabías que te habías casado con una asesina y aún así decidiste ayudarla a matar a tu propio padre. Diego llevó sus manos a su boca, la náusea evidente en su expresión. Pero no sabía si era por el crimen de Valentina o por haberse dejado atrapar. Se acabó, declaró súbitamente Valentina. Su voz había cambiado, volviéndose fría y calculadora nuevamente. No tienes ninguna prueba real sobre mi madre. Ese caso está cerrado desde hace años. Y sobre el carro contrataremos expertos que demostrarán que el daño pudo haber sido accidental o causado por terceros. ¿Y la confesión grabada de Diego? Levanté una ceja. Estaba bajo presión emocional. Cualquier abogado la descartará como no confiable. Diremos que lo manipulaste, lo confundiste. Se acercó peligrosamente. Eres un viejo, Ricardo. Los abogados argumentarán que estás senil, paranoico, inventando teorías de conspiración sobre tu propia familia. Inténtalo, dije sin retroceder. Y mientras tanto, explícale al juez por qué tu marido tenía un teléfono desechable con conversaciones detalladas sobre mi asesinato. Explica por qué un mecánico documentó químicos corrosivos en mi sistema de frenado. Explica las coincidencias con la muerte de tu madre. No es suficiente, insistió Valentina, pero ahora había un toque de desesperación en su voz. Tal vez no, pero será suficiente para arruinar sus vidas, incluso si no van a prisión. Y créeme, haré todo lo posible para asegurarme de que vayan. Vi miedo real aparecer en los ojos de Diego. Papá, por favor. Diego se arrodilló frente a mí, sus manos agarrando mi pantalón. Por favor, tiene que haber otra manera. Si vamos a prisión, los prestamistas vendrán tras nosotros de todas formas. Estaremos muertos en un mes. Debieron pensar en eso antes de acumular esas deudas con criminales, respondí sin emoción, o mejor aún, antes de pensar que el asesinato era una solución aceptable. Jorge tocó suavemente mi hombro. Ricardo, tal vez deberíamos llamar a la comandancia ahora. Tenía razón, había obtenido lo que necesitaba. La confesión, la evidencia, todo estaba documentado. Era hora de terminar con esto. Pero antes de que pudiera alcanzar mi teléfono de respaldo, Valentina se movió rápidamente como una serpiente.
Agarró un cuchillo del aparador de la cocina. La hoja brillaba bajo la luz del comedor mientras lo apuntaba hacia mí. «Nadie va a llamar a nadie», dijo su voz peligrosamente calmada. «Nos vamos a sentar y vamos a encontrar una solución civilizada a esto». Jorge dejó escapar un grito ahogado. Diego se levantó, mirando a su esposa con horror. «Valentina, ¿qué estás haciendo?» «Lo que debía haber hecho desde el principio», respondió sin quitarme los ojos de encima. «Tomar el control de la situación». Miré el cuchillo, luego a Valentina, y para su sorpresa, sonreí. «Adelante», dije calmadamente. «Amenázame con un arma. Mejor aún, úsala. Asegúrate de que las cámaras de seguridad lo capten». Parpadeó, la confusión cruzando su rostro. «¿Qué cámaras?». Señalé hacia las esquinas del comedor. «Las instalé esta mañana. 4 cámaras, todas grabando en alta definición, todas transmitiendo en vivo a un servidor en la nube». Mentía parcialmente. Solo había una cámara, pero ella no lo sabía. «Así que por favor continúa. Eso solo hará más fácil el caso en tu contra». El cuchillo tembló en la mano de Valentina. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando las cámaras que había mencionado. Encontró una montada discretamente en la esquina superior del comedor. Su rostro se descompuso cuando se dio cuenta de que cada movimiento, cada palabra amenazante, había sido capturado. «Es una trampa», murmuró, el cuchillo cayendo lentamente. «Todo esto fue una trampa desde el principio». «Por supuesto que lo fue», confirmé. «Pensaban que los iba a dejar escapar después de planear mi muerte. Pensaban que sería la víctima silenciosa y conveniente que esperaban». Diego miraba entre Valentina y yo, su rostro una máscara de desesperación absoluta. «Papá, por favor, podemos irnos, podemos desaparecer, nunca nos volverás a ver. Para que hagan esto a alguien más». Jorge habló por primera vez en varios minutos, su voz firme. «Para que Valentina encuentre a otro hombre con un padre rico y repita el mismo plan». «No, Diego, esto termina aquí». Valentina dejó caer completamente el cuchillo, el metal resonando contra el piso de madera. Se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos. «Estamos jodidos», murmuró. «Completamente jodidos. Finalmente lo entienden». Tomé mi teléfono de respaldo, el que había guardado en mi bolsillo durante toda la cena. «Ahora voy a llamar a la comandancia, y se van a quedar exactamente donde están». «Espera». Diego se acercó. Jorge se interpuso entre nosotros. «Papá, espera. Si realmente vas a hacer esto, al menos necesito saber una cosa. ¿Hay alguna manera de que me perdones algún día? ¿Alguna posibilidad de que volvamos a ser padre e hijo?» Miré al hombre frente a mí, el niño que había cargado en mis brazos, que había criado solo después de la muerte de su madre. El niño al que le había dado todo, sacrificado todo. Y ahora el hombre que había planeado mi muerte con la frialdad de alguien que planea una salida de compras. «No lo sé, Diego», respondí honestamente. «En este momento, al mirarte, no veo a mi hijo. Veo a un extraño que eligió 5 millones de pesos sobre la vida de su padre. No era solo por el dinero», sollozó Diego. «Los prestamistas dijeron que harían cosas horribles, que nos encontrarían sin importar dónde fuéramos. Valentina dijo que era la única forma de estar seguros». Valentina mintió, como ha mentido sobre todo desde que entró en nuestras vidas. Y tú elegiste creerle a ella en lugar de confiar en mí. Esa fue tu verdadera elección, Diego. No entre el dinero y yo, entre ella y yo, y elegiste mal. Marqué el número de emergencia, el 9. Antes de que contestaran, Diego hizo un último intento desesperado. «Los prestamistas van a matarnos. ¿Entiendes eso? Si vamos a prisión, estaremos indefensos. Tienen contactos en todas partes. Nos encontrarán y nos harán pagar de la forma más horrible posible». «Entonces tal vez debieron pensar en eso antes de endeudarse con criminales», respondí sin emoción. «O mejor aún, antes de pensar que el asesinato era una solución aceptable. La confrontación ha alcanzado su clímax. ¿Qué pasará cuando llegue la policía? No te pierdas el siguiente capítulo. Dale like y suscríbete a los consejos del abuelo». El operador del 91 respondió: «Los responsables están aquí en mi casa en este momento». Di mi dirección con voz clara y firme. «¿Está en peligro inmediato, señor?», preguntó el operador. Miré a Valentina derrotada en su silla y a Diego llorando en el piso. «No, ya no estoy en peligro».
La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas, 4 oficiales. Uno de ellos, un comandante mayor llamado Morales, me conocía desde hace años. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras le explicaba la situación, mostrándole el teléfono desechable, las grabaciones, la documentación del mecánico. «Esto es muy grave, Ricardo», dijo el comandante Morales después de examinar la evidencia. «Necesitaremos que venga a la comandancia para hacer una declaración formal. Y necesitaremos ese carro como evidencia. Está en el taller de Manuel, proporcioné la dirección, tiene toda la documentación del sabotaje». Los otros oficiales esposaban a Diego y Valentina. Mi hijo lloraba de manera incontrolable, suplicándoles que lo escucharan, que lo entendieran. Valentina, en cambio, permanecía en silencio, su rostro una máscara impenetrable. «Tienen derecho a guardar silencio», comenzó uno de los oficiales recitando sus derechos. «Todo lo que digan podrá y será usado en su contra ante un tribunal». Observé la escena como si estuviera fuera de mi cuerpo. Esta mujer que arrestaban era mi nuera, y este hombre, mi hijo, llevaba mi sangre. Había crecido en mi casa, y ahora lo estaba enviando a prisión. Jorge me abrazó mientras los oficiales sacaban a Diego y Valentina. «Hiciste lo correcto», murmuró en mi oído. «No tenías otra opción». «Lo sé», respondí, «pero no duele menos». Antes de meterlos en la patrulla, Diego se volteó hacia mí una última vez. «Papá, por favor, no dejes que hagan esto, soy tu hijo». No respondí, no podía. Si abría la boca, no sabía si gritaría o lloraría. La patrulla se alejó, las luces rojas y azules iluminando la noche tranquila del vecindario. Los vecinos habían salido a sus puertas y ventanas, observando el drama. Mañana, todo el pueblo hablaría de esto. El comandante Morales se quedó atrás, terminando su reporte. «Ricardo, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto al reportar esto. El intento de asesinato es muy grave. ¿Qué pasará ahora?», pregunté, mi voz sonando cansada. «Basándonos en la evidencia que presentaste, serán formalmente acusados de intento de homicidio con premeditación. Con las grabaciones, los mensajes y la evidencia física del carro, el caso es bastante sólido. También investigaremos la muerte de la madre de Valentina Méndez. Irán a prisión, casi con certeza. Por mucho tiempo. Tendrás que testificar en el juicio. ¿Estarás listo para eso?». «Sí», respondí sin dudar. «Estaré listo». Después de que todos se fueron, Jorge y yo nos quedamos en la casa silenciosa. La mesa del comedor todavía estaba puesta. El mole enfriándose en los platos intactos, las copas de vino sin beber, los restos de una cena familiar que nunca sucedió. «¿Quieres que me quede esta noche?», preguntó Jorge suavemente. «Por favor». Nos sentamos en la sala en silencio, procesando todo lo que había pasado. Había ganado, había expuesto a Diego y Valentina, había protegido mis bienes, había obtenido justicia. Pero la victoria tenía un sabor amargo. «¿Crees que algún día podré perdonarlo?», pregunté en la oscuridad. Jorge tomó mi mano. «No lo sé, Ricardo. Tal vez con el tiempo, o tal vez no, pero lo que sí sé es que hiciste lo que debías hacer para sobrevivir, y eso no es algo por lo que debas sentirte culpable». Mi teléfono sonó. Era Catalina. «Ricardo, acabo de enterarme». «¿Estás bien?», digiriendo, admití. «Mañana tenemos que reunirnos. Hay asuntos legales que resolver, el testamento, las cuentas, y probablemente querrás considerar una orden de alejamiento por si sale bajo fianza». «No saldrán», dije con certeza. «La evidencia es demasiado sólida. Aún así, es mejor prevenir. Ricardo, sé que esto es horrible, pero sobreviviste. Y no solo eso, te defendiste. Muchos hombres en tu situación no habrían tenido el valor o la astucia de hacer lo que hiciste». Después de colgar, me quedé mirando la noche por la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Diego estaba en una celda enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una parte de mí, la que todavía era un padre, quería correr a rescatarlo, pero la parte más fuerte, la que había luchado por sobrevivir, sabía que esto era necesario. «¿Crees que los prestamistas realmente irán tras ellos?», preguntó Jorge. «Probablemente, pero ya no es mi problema». Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Diego hizo su elección. Ahora tiene que vivir con las consecuencias, o en este caso, sobrevivir a ellas.
6 meses después, estaba sentado en el jardín de mi casa, observando las flores que había plantado esa primavera, rosas, gardenias, jazmines, las mismas que mi madre cultivaba cuando yo era niño. El sol de la mañana era cálido pero no opresivo, perfecto para disfrutar del té que Jorge había preparado para mí. La vida había continuado como siempre lo hace, el juicio había sido rápido y definitivo. Diego y Valentina fueron condenados a 20 años de prisión por intento de homicidio premeditado. Valentina recibió una sentencia adicional de 15 años después de que reabrieran el caso de su madre y encontraran suficiente evidencia para acusarla de homicidio. Las similitudes entre ambos casos habían sido imposibles de ignorar. Diego me había escrito 3 cartas desde la prisión. Las 3 permanecían sin abrir en un cajón de mi escritorio. No estaba listo para leerlas. Tal vez nunca lo estaría. Los prestamistas habían intentado contactar a Diego en prisión, pero las autoridades intervinieron. Resultó que esos criminales eran buscados por una docena de crímenes más graves. Muchos de ellos también terminaron tras las rejas. La ironía no me pasó desapercibida. Catalina había finalizado todos los cambios legales. Mi nuevo testamento establecía una fundación benéfica que ayudaría a víctimas mayores de abuso financiero familiar. Era una causa que ahora entendía muy bien. El nombre de Diego había sido completamente eliminado de todos mis documentos legales. Más té. Jorge apareció con la tetera, interrumpiendo mis pensamientos. Por favor, extendí mi taza. Mi hermano se había mudado conmigo después de todo lo que había pasado. Ninguno de nosotros quería estar solo, y su compañía había sido un bálsamo para mi alma herida. Juntos, habíamos comenzado a reconstruir una vida que no girara alrededor del dolor y la traición. Esto llegó hoy. Jorge me entregó un sobre. Venía del centro penitenciario. Otra carta de Diego, la 4ª. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel. Una parte de mí quería abrirla, quería saber qué tenía que decir mi hijo después de 6 meses de encierro. Pero la otra parte, la que todavía estaba sanando, sabía que no estaba listo. Vas a leerla. Jorge se sentó a mi lado. Tal vez algún día. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata, pero no hoy. Un pájaro se posó en el comedero que había instalado cerca de las rosas. Lo observé beber, inconsciente de los dramas humanos, viviendo su vida simple y pura. Había una lección ahí, pensé, dejar ir el pasado y enfocarse en el presente. Manuel llamó ayer, dijo Jorge. ¿Quieres saber si necesitas que revise tu carro nuevo? Había vendido el carro saboteado como evidencia después del juicio y compré uno nuevo, uno que nadie había tocado, nadie había manipulado, uno que era completamente mío y seguro. Dile que sí. La próxima semana estaría bien. La brisa movía las hojas del jazmín, trayendo su dulce perfume. Cerré los ojos, permitiéndome este momento de paz. Había sobrevivido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había enfrentado la peor traición imaginable y salí del otro lado, no sin cicatrices. Las cicatrices estaban ahí, profundas e invisibles. Probablemente nunca desaparecerían completamente, pero había aprendido a vivir con ellas, a no dejarlas definir quién era. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije súbitamente. No lo extraño, pensé que sí, pero no. El Diego que extraño es el que creía que era, pero esa persona nunca existió realmente. Jorge tomó mi mano, o tal vez existió pero se perdió en el camino. La codicia, el miedo, Valentina, todo eso lo cambió. Tal vez, tomé un sorbo de té, saboreando el calor, o tal vez siempre fue así y yo simplemente no quería verlo, no tenía respuestas y había aprendido a estar en paz con eso. El teléfono sonó dentro de la casa. Jorge se levantó para contestar, dejándome solo con mis pensamientos y mi jardín. Escuché su voz amortiguada a través de la ventana abierta, luego regresó con una sonrisa. Era Catalina. La fundación está completamente establecida. Dice que ya tiene 3 casos de personas mayores que necesitan ayuda. Sonreí, por primera vez en lo que parecían años. Algo bueno estaba saliendo de todo este dolor. Otras personas no sufrirían en silencio como casi me pasó a mí. Dile que iré a la oficina mañana. Quiero conocer a esas personas. El sol continuaba su ascenso en el cielo. El día se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Ya no tenía miedo.
Ya no miraba por encima de mi hombro, preguntándome quién quería hacerme daño. Había aprendido la lección más dura de todas, que a veces el peligro viene de donde menos lo esperas, de las personas que más amas, pero también había aprendido que uno es más fuerte de lo que imagina, que puede sobrevivir incluso a la traición más profunda. Me recliné en mi silla, sintiendo el sol en mi rostro. A los 72 años, había comenzado una vida nueva, una vida sin Diego, sí, pero también una vida sin miedo, sin mentiras, sin planes de muerte ocultos, una vida que finalmente era completamente mía. Jorge se sentó a mi lado nuevamente y juntos observamos el jardín en silencio. No necesitábamos palabras, habíamos atravesado el infierno juntos y salimos del otro lado. El resto de mi vida se extendía ante mí como ese jardín, lleno de posibilidades, de crecimiento, de belleza, de paz, y esta vez viviría según mis términos, sin miedo, sin traición, solo yo, mi jardín, y la tranquilidad que viene después de la tormenta. La brisa trajo el aroma del jazmín nuevamente. Respiré profundamente. Estaba vivo, estaba libre, y por primera vez en mucho tiempo estaba en paz. ¿Sabes qué, Jorge?, dije rompiendo el silencio. ¿Qué, hermano? Creo que voy a plantar más rosas la próxima semana, rojas, como las que mamá tenía. Jorge sonrió. Me parece perfecto, te ayudaré. Y así, en ese jardín bañado por el sol de Oaxaca, dos hermanos mayores comenzaron a planear el futuro. No un futuro construido sobre la traición y el dolor, sino uno construido sobre la esperanza y la renovación, porque al final eso es lo que hacemos los sobrevivientes. Seguimos adelante, plantamos nuevas flores, construimos nuevas vidas y aprendemos a encontrar paz en medio del caos. La mochila de cuero que había encontrado en la cajuela del carro hacía 6 meses había revelado la verdad más dolorosa de mi vida, pero también me había dado la oportunidad de salvarme, de ser más fuerte, de vivir con dignidad y en mis propios términos. Mientras el sol seguía subiendo, iluminando cada rincón de mi jardín, me di cuenta de que había recibido un regalo extraño y cruel, una segunda oportunidad de vivir, y no la iba a desperdiciar. «Más té, Ricardo», ofreció Jorge, levantando la tetera. «Sí, por favor», respondí, extendiendo mi taza. «Y después vamos a ese vivero. Quiero ver esas rosas rojas». La vida continuaba, y yo continuaba con ella. La historia de Ricardo está llegando a su conclusión. No te pierdas el capítulo final. Suscríbete a los consejos del abuelo y activa la campanita para recibir notificaciones. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en una nueva rutina. Jorge y yo habíamos encontrado un ritmo de vida que nos funcionaba. Desayunábamos juntos cada mañana, cuidábamos el jardín por las tardes y por las noches veíamos las viejas películas mexicanas que tanto nos gustaban de jóvenes. La fundación que había establecido con Catalina, llamada Justicia para Mayores, estaba prosperando. Ya habíamos ayudado a más de una docena de personas mayores que enfrentaban situaciones similares a la mía. Hijos manipuladores, familiares codiciosos, planes elaborados para robar herencias. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de que no estaba solo, que la traición familiar, por dolorosa que fuera, era más común de lo que la gente quería admitir. Un martes por la tarde, 3 meses después del juicio, Catalina vino a visitarme con noticias. «Ricardo, hay algo que debes saber», dijo sentándose en el sofá de mi sala. «Diego ha solicitado verte. Ha escrito una petición formal al juez pidiendo permiso para una visita». Mi corazón se aceleró. «¿Quiere verme?» «Sí, dice que necesita hablar contigo, que hay cosas que necesita decir cara a cara». Catalina me observó cuidadosamente. «No tienes que aceptar, tienes todo el derecho a negarte». Me quedé en silencio procesando la información. Durante meses había evitado pensar en Diego, había construido murallas alrededor de mi corazón para protegerme del dolor. Pero ahora la posibilidad de verlo traía todas esas emociones a la superficie. «¿Qué debería hacer?», pregunté, más a mí mismo que a Catalina. «Solo tú puedes responder eso», dijo ella gentilmente. «Pero te diré esto, el cierre puede venir de muchas formas. A veces, confrontar el dolor directamente es parte del proceso de sanación. Esa noche no pude dormir.
Di vueltas en la cama, pensando en Diego, en todas las memorias que habíamos compartido, los cumpleaños, las navidades, las graduaciones, los momentos de orgullo cuando consiguió su primer trabajo, cuando se casó, cuando me prometió que siempre cuidaría de mí, todas esas promesas rotas. Pero también recordé algo que mi difunta esposa solía decir: el perdón no es para la otra persona, Ricardo, es para ti, para liberarte de la carga del odio. A la mañana siguiente llamé a Catalina. Acepto la visita, le dije, pero con condiciones. Quiero que sea en un lugar neutral, con oficiales presentes, y Jorge viene conmigo. Entendido. Haré los arreglos. Una semana después, Jorge y yo entramos a la sala de visitas del Centro Penitenciario Estatal. El lugar olía a desinfectante y desesperanza. Las paredes eran de un gris institucional que parecía absorber toda alegría. Diego ya estaba sentado en una mesa, esposado, vestido con el uniforme naranja de los prisioneros. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía diferente, más delgado, con el cabello más corto, y algo en sus ojos había cambiado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía genuino arrepentimiento. «Papá». Su voz se quebró al decir la palabra. Me senté frente a él, manteniendo mi expresión neutral. Jorge se quedó de pie detrás de mí, una presencia silenciosa pero reconfortante. «Diego», respondí simplemente, «gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Tampoco yo». Hubo un largo silencio. Diego miraba sus manos esposadas, buscando las palabras. «Sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que hice», comenzó finalmente. «Sé que no hay disculpa suficiente para intentar matar a tu propio padre, pero necesitaba que supieras, necesitaba decirte que lo siento. Realmente, profundamente lo siento». «¿Lo sientes porque trataste de matarme o porque te atraparon?», pregunté, mi voz fría. Diego levantó la mirada, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento porque te perdí. Porque perdí al hombre más importante de mi vida por codicia y miedo, porque dejé que Valentina me envenenara contra ti». «Valentina no te obligó a hacer nada», dije firmemente. «Tú tomaste esas decisiones, tú elegiste». «Lo sé». Su voz era apenas un susurro, «y vivo con esa culpa cada día, cada noche. Me despierto pensando en lo que pude haberte hecho, en cómo pude ser tan monstruoso». «¿Y Valentina?», pregunté. «¿Todavía la defiendes?». Diego negó con la cabeza violentamente. «Nos divorciamos cuando descubrí que realmente había matado a su madre, que yo era solo otra marca en su lista. No podía seguir con ella». «Un poco tarde para esa revelación», murmuró Jorge desde atrás. «Lo sé», Diego lo miró. «Tío Jorge, lo siento, a ti también. Casi te mato también». Jorge no respondió, pero su mano apretó mi hombro. «¿Qué quieres de mí, Diego?», pregunté directamente. «¿Por qué pediste esta visita?». «No quiero nada», dijo, su voz firme ahora. «Solo quería que supieras que estoy cambiando. Estoy en terapia aquí. Estoy tratando de entender cómo me convertí en esta persona. Y quería que supieras que aunque pase los próximos 20 años aquí, los pasaré tratando de ser digno del padre que tuve». Algo en su tono me hizo creerle. No completamente, no todavía, pero había una sinceridad ahí que no había visto en años. «Los prestamistas», dije, cambiando de tema. «¿Te han contactado?». «Lo intentaron», Diego asintió, «pero están todos arrestados ahora. La investigación sobre ellos reveló una red enorme de crimen organizado. En cierto modo, tu denuncia ayudó a desmantelar todo eso». «Al menos algo bueno salió de esto», murmuré. «Papá». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «No espero que me perdones. No ahora, tal vez nunca, pero ¿hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que algún día podamos, no sé, hablar de nuevo? Como padre e hijo». Miré a este hombre frente a mí. Mi hijo, el niño que había amado con cada fibra de mi ser, el hombre que había tratado de matarme. «No lo sé, Diego», respondí honestamente. «El perdón no es algo que pueda darte hoy, tal vez con el tiempo, tal vez cuando vea que realmente has cambiado, no solo con palabras, sino con acciones». «Eso es más de lo que merezco», dijo, limpiándose las lágrimas. «Gracias, papá, por venir, por escuchar». «Hay algo que necesito que sepas», dije, levantándome para irme.
La fundación que creé con tu herencia está ayudando a personas mayores que están siendo abusadas por sus familias. Cada persona que salvamos, cada vida que mejoramos, es un recordatorio de que incluso de la peor traición puede salir algo bueno. Diego asintió, una sonrisa triste en su rostro. Eso es bueno, papá, realmente bueno. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Papá, una última cosa, me volteé, te quiero, siempre te he querido. Incluso cuando estaba planeando, cuando estaba haciendo esas cosas terribles. Sé que no tiene sentido, pero es verdad. El amor sin acciones es solo una palabra, Diego, dije suavemente. Pero espero que algún día tus acciones puedan darle significado a esas palabras nuevamente. Jorge y yo salimos de la prisión en silencio. No fue hasta que estuvimos en el carro, conduciendo de regreso a casa, que hablé. ¿Crees que realmente ha cambiado?, pregunté. Jorge consideró la pregunta. Creo que está tratando de cambiar. Si lo logra o no, solo el tiempo lo dirá. Pero te vi ahí, Ricardo, vi cómo lo mirabas. Todavía hay amor ahí, enterrado bajo todo el dolor. Tal vez, admití, pero el amor no es suficiente. No después de lo que hizo. No, concordó Jorge, pero es un comienzo. Si él realmente cambia, si usa estos 20 años para convertirse en una mejor persona, tal vez, solo tal vez, puedan encontrar una forma de reconstruir algo. Esa noche, finalmente abrí las cartas que Diego me había enviado. Las leí todas, una por una. Eran llenas de arrepentimiento, de dolor, de súplicas de perdón. Pero también había algo más. Un reconocimiento genuino de lo que había hecho, sin excusas, sin culpar a otros. Tal vez había esperanza después de todo. 2 años pasaron. La fundación seguía creciendo. Habíamos ayudado a más de 50 personas mayores y las historias de éxito seguían llegando. Ancianos que habían recuperado su dignidad, que habían protegido sus ahorros de vida, que habían encontrado la fuerza para defenderse. Diego escribía cada mes cartas que detallaban su progreso en terapia, los cursos que estaba tomando en prisión, los cambios que estaba haciendo. Lentamente, muy lentamente, comencé a responder. No eran conversaciones profundas. Empezamos simple. ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo estaba el jardín? Pequeñas cosas. Pero era algo. Una tarde de primavera, 2 años y medio después de aquella terrible noche, estaba en el jardín cuando el teléfono sonó. Era Catalina. Ricardo, tengo noticias. Diego ha solicitado una reducción de sentencia basada en buen comportamiento y rehabilitación. El juez está considerándolo, pero quiere saber tu opinión. Mi corazón latió fuerte. ¿Cuánto tiempo le reducirían? Potencialmente 5 años. Cumpliría 15 en lugar de 20. Me senté en mi silla de jardín pensando, 20 años, 15 años, la diferencia era significativa. Pero se lo merecía. Necesito pensar en esto, le dije a Catalina. Tómate tu tiempo. El juez no decidirá hasta el próximo mes. Esa noche hablé con Jorge sobre esto. ¿Qué dice tu corazón, hermano?, preguntó. Mi corazón está confundido, admití. Parte de mí quiere que pague cada día de esos 20 años, pero otra parte ve a mi hijo tratando de cambiar y quiere darle una oportunidad. Entonces tal vez la pregunta no es ¿qué merece Diego?, dijo Jorge sabiamente, sino ¿qué necesitas tú para sanar completamente? Tenía razón. Esta no era solo la historia de Diego, era mi historia también, y yo tenía que decidir cómo quería que terminara. Después de mucha reflexión, llamé a Catalina. Dile al juez que apoyaré la reducción de sentencia, dije. Pero con condiciones. Diego debe continuar con terapia, debe trabajar en un programa de restitución, y debe mantenerse alejado de mí hasta que yo decida que estoy listo para tener contacto más directo. ¿Estás seguro?, preguntó Catalina. Sí, esto no es perdón completo, pero es un paso hacia adelante. Para ambos, el juez aprobó la reducción. Diego cumpliría 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12 si continuaba su buen comportamiento. Cuando recibí la carta de Diego agradeciéndome, lloré, no de tristeza, sino de liberación. Había llevado el peso del odio durante tanto tiempo y finalmente estaba comenzando a dejarlo ir. No sabía si Diego y yo alguna vez volveríamos a tener una relación padre-hijo tradicional. Tal vez sí, tal vez no.
pero había aprendido que la sanación no siempre significa volver a como eran las cosas. A veces significa crear algo nuevo del dolor. Mientras miraba mi jardín, las rosas rojas floreciendo brillantemente bajo el sol de Oaxaca, me di cuenta de algo. Había sobrevivido. No solo sobrevivido físicamente, sino que había encontrado una manera de vivir de nuevo, de encontrar propósito de nuevo. La mochila de cuero en la cajuela del carro había revelado la traición más oscura, pero también me había dado la oportunidad de convertirme en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo. Y en ese jardín, bajo ese cielo azul, rodeado de las flores que mi madre amaba, con mi hermano a mi lado y una fundación que llevaba mi legado de proteger a los vulnerables, me di cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia. Había encontrado paz. La historia de Ricardo Martínez no terminó en aquella carretera hacia Oaxaca. Comenzó ahí, porque a veces las peores traiciones nos llevan a nuestros mayores propósitos. Y a veces sobrevivir es solo el primer paso hacia verdaderamente vivir.